Listo. Entonces, hoy rápidamente quiero compartirles, están viendo la pantalla, ¿sí? Territorio, comunidad, personas y paz, ¿sí? Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, eh, vamos a ver tres puntos, bueno, cuatro punticos acá. Uno, sobre el territorio como espacio de poder y vida. Dos, el territorio a la comunidad, el del retorno, perdón, el retorno a la comunidad, retornar ese concepto de comunidad. Tres, el concepto, digamos, de personas, quiénes somos nosotros en medio de esos contextos de territorio y de comunidad. Y finalmente, por qué se construye la paz y hay desarrollo humano en medio de estos procesos que nosotros estamos teniendo. Entonces vamos con la primera sobre el territorio como espacio de poder y vida. Muchachos, y es que el ejercicio, el primer ejercicio que ustedes van a desarrollar, ¿cierto? Como entregable, ahorita lo vamos a ver, es un documento donde se hace como un diagnóstico de la situación de la comunidad en el territorio donde nosotros estamos realizando la práctica de responsabilidad social. Entonces, en Villeta logramos alcanzar a hacer la cartografía. En Funza no la hemos hecho, no he hecho el ejercicio con los muchachos. Necesito revisar en qué espacio puedo generarlo, puedo explicarles. O bueno, este espacio es para eso precisamente. Por favor, Karen, para que pongas súper atención ahí y le puedas decir a tus compañeros de la cartografía. Nosotros hicimos una cartografía en Villeta y es mapear el sitio, ¿cierto? Digamos que una primera parte es mapearlo. Y cada uno comenzaron, yo me acuerdo que cada uno comenzaron ahí a dialogar, a escucharse, a tener discusión también, ¿sí? Porque eso hace parte del proceso de entender el contexto, entender nuestro territorio. Es decir, un mapeo o una cartografía básicamente nos ayuda a que tengamos reconocimiento de nuestro territorio. Ahorita con la tecnología y el Google Maps, pues obviamente podemos mirar allá cómo es el territorio y lo traemos descrito y lo tenemos ya de una vez el croquis y demás. Sin embargo, a mí personalmente me parece importante a veces no utilizar, en este caso, en un primer momento, no utilizar, digamos, la tecnología para hacernos, digamos, hacernos a fortalecer o a obligarnos, por decirlo de alguna manera, obligarnos a a pensarnos el territorio, cómo lo visualizamos y cómo lo tenemos nosotros en la mente. Sin importar de que algunos no tengamos, digamos, una, ¿cómo se dice? Dentro del racionamiento abstracto, ¿cierto? Un pensamiento muy bien geográfico y digamos que por allí queda la carretera Cal, que por este lado, por la derecha queda un río, que por la izquierda queda tal tienda, ¿sí? Pero sin embargo, desde ese conocimiento individual que tenemos de nuestro territorio y cuando nos unimos en comunidad y mapeamos nuestro territorio, nos necesitamos hablar, necesitamos escucharnos, necesitamos entendernos y necesitamos básicamente mapearlo de acuerdo como nosotros lo vemos, ¿sí? Podríamos ayudarnos del Google Maps, maravilloso, pero qué bueno es cuando sales desde nuestra memoria, ¿sí? Porque nuestra memoria se activa y básicamente comenzamos a detallar de acuerdo a nuestra experiencia, es decir, de donde hemos caminado, lo que hemos visto, donde las situaciones que nos han tocado, hemos testado como familia, como comunidad. Entonces, todo eso trae a memoria y hacemos que nuestra cartografía sea muy, digamos que real desde el punto de vista de la experiencia propia. Entonces, estas cartografías no necesariamente tienen que ser, o sea, perfectas, ¿sí? Aquí en la cartografía no se pide la perfección con el diagrama bien hecho a regla, mejor dicho, a escala, por decirlo de alguna manera. No se pide eso. Se busca es que la comunidad dialogue. Por eso cuando mapeamos el territorio, es que buscamos más que una alimentación geográfica, más que quede perfecto ahí el mapa, sino buscar cómo es un escenario donde ocurren esas relaciones sociales, ¿sí? Eso es el territorio, mapeamos el territorio.
porque simplemente podemos hacer es un mapa. El mapa del municipio de Sutamarchán y hacemos el mapita. No, pero cuando decimos aquí ocurren relaciones sociales, aquí comenzamos a entender entonces cómo está distribuido nuestro territorio, cuáles son quizás nuestros límites, hasta dónde llegamos, ¿sí? Entonces, esa primera partecita de poder mapearlo es maravilloso haciendo ese ejercicio. ¿Por qué? Porque el territorio o el concepto de territorio es esto, es una construcción social. Nuestro conocimiento implica entender cómo se produce esa construcción social y cómo se apropia esa construcción social. ¿Ok? Aquí, por eso les digo, no necesariamente necesitamos hacer uso del Google Maps, sino entender cómo yo, digamos, entiendo, perdón, mostrar mi conocimiento de cómo entiendo la construcción que hemos tenido como comunidad. ¿Listo? Por eso entonces, en este espacio podemos hablar de territorialidad y una segunda parte que es la dinámica territorial. Están escribiendo en el WhatsApp, espérame ahí. Valerie, tengo un poquito mal, estoy en la finca. Bueno, listo. Entonces, ¿qué es la territorialidad, muchachos? La territorialidad es el grado de control que una persona o varias personas o grupos pueden ejercer dentro del espacio. Cuando hablamos de control, hablamos también de dinámicas de poder, de dinámicas de autoridad. Nosotros los que estamos para acá en la parte de la ciudad, ¿sí? En la urbe, en lo urbano, a veces se tiene conceptos de autoridad desde el mismo punto de la autoridad delegada, la autoridad legal, ¿cierto? La policía, el ejército. Hicimos una vez un mapeo acá en Madrid, entonces toman como punto de referencia la Fuerza Aérea, la base de la Fuerza Aérea que queda aquí en Madrid. Se tiene todo eso como referencia desde un punto de vista, digamos, de control, ¿sí? Pero sin embargo, uno va también un poquito más allá y dice, pero también hay unos temas de control desde unas dinámicas de poder ilegales, ¿cierto? Entonces estamos hablando de microtráfico, de dificultades que tenemos posiblemente de seguridad, que cuáles son las personas o los potentados que tienen, digamos, poder económico dentro de un espacio, dentro de un territorio, y que a veces, por lo general, a veces, no voy a decir que siempre, pero ese poder económico que tienen esas personas generan una dinámica de autoridad o una dinámica de poder sobre un territorio. Entonces, no es que decirle a él, ¿cierto? Hay que preguntarle a don Daniel, que es el dueño de la casi que el dueño del barrio, ¿sí? A veces encontramos esos procesos. Entonces, durante esta inmersión, durante este proceso que ustedes están haciendo, van a coexistir varias territorialidades. Entonces, en el sitio donde ustedes hacen la práctica, encuentran territorialidades locales, regionales y hasta nacionales. Sin embargo, vamos a encontrar también que ellos cooperan o a veces no. A veces entramos en conflicto. ¿Mm? Entonces, comprender que hay esos grados de control nos, nos, digamos que nos focaliza, ¿sí? A, a, a pensar que cómo es que se maneja el territorio en estos términos de poder o esos términos de control. Entonces ustedes están, los que están en la Fundación Discípulos, allá en ese lugar hay una persona de autoridad, entonces la profe Floralba, sencillamente ya tiene un rol de autoridad, ¿sí? Y ustedes van a encontrar ahí que ese rol de autoridad de ella, pues puede cooperar o a veces no, a veces podemos entrar en conflicto con esos roles de autoridad, ¿sí? Puede pasar, ¿listo? Ah, bueno, los de Villeta. ¿Cierto? Entonces, allá estábamos esperando todavía una respuesta eh, del Villeta Resort, que en teoría nos dijeron que sí, pero que no han dado una respuesta puntual, oficial, por decirlo de una manera. Entonces, estamos esperando un permiso especial para poder tener un lugar un poco más amplio en un hotel que se encuentra por ahí cerquita.
¿sí? Nos comentaba Alejandra que ahí confluyen tres barrios, ¿cierto? Tres espacios, tres barrios que están ahí. Y cada uno de esos barrios tiene una junta de acción comunal. Ella o el esposo pertenece a una de las juntas. Y una de esas juntas de acción comunal, nos decía, entran como mucho en conflicto. Entonces, pueden haber situaciones así, pueden haber situaciones conflictivas, pero también vamos a encontrar otros barrios, creo que más adelante donde yo les dije que vamos a tener como un espacio verde para poder trabajar, allí en ese lugar ya no lo prestaron, y pueden hacer así las actividades y demás, entonces encontramos cooperación también. Por otra parte, esa dinámica territorial, por eso se llama dinámica, porque es móvil, porque se mueve. Entonces, a veces no solamente se queda ahí, porque a veces se refleja precisamente por el tema de la urbanización, de los cambios o digamos, de los constantes cambios que uno tiene como sociedad, se va manejando también la dinámica territorial. Entonces, en ese primer momento, yo creo que yo en el mapeo, ustedes primero no hicieron el mapeo del espacio y luego se generó una pregunta puntual y es quiénes ejercen el poder y quiénes gestionan el territorio en su lugar. Entonces, estábamos hablando ahí que marcaran, ¿cierto? Con un color en especial o algo así que determinaran quiénes son los que ejercen el poder. Ustedes que la mayoría son de administración, ¿cierto? De empresas o administración financiera, perdón, o administración de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Yo les retaba o les decía, qué interesante sería que en la cartografía pudieran generar también un DOFA, ¿ve? Generaran un DOFA en esa misma cartografía. Y entonces en Villeta lo realizaron, ¿no? Ahí los que me acompañaron a Villeta ese día. Entonces cogieron un listadito, hicieron su DOFA, que el DOFA qué es, cuáles son las debilidades que tenemos en el territorio, cuáles son las oportunidades, cuáles son las fortalezas, las amenazas, ¿sí? Y comenzar a revisar entonces cómo está determinado nuestro territorio. Entonces, en esa cartografía podemos dibujarla, ponerla bonita, hacerle colores y demás. Entonces, pilas con esto, porque esto lo van a hacer con los niños. La intención es que los niños puedan hacer esa cartografía también. Yo les sugiero, yo vi una cartografía hace poquito con otro grupo de prácticas que llevaron muchas revistas y recortes y revistas, para que por medio de los recortes y las revistas ellos pegaran en la cartografía y en el papel craft, ¿cierto? Que primero hacer como el croquis y comenzaran a determinar cuáles son esas fortalezas, qué es lo que más nos llama la atención de nuestra comunidad, bueno, del territorio como tal, cómo está conformado, cuáles son esas áreas importantes. Entonces comenzaron a recortar palmeras y las pusieron en cierto punto, colocaron por ahí un policía en cierto punto, colocaron por ahí un cigarrillo, colocaron un cigarrillo por allá en otros puntos donde decía, no, es que aquí por este lado es donde fuman, profe, por ahí, Entonces, también por medio de recortes, no solamente pintando, sino también por medio de recortes, montaban todo ese ejercicio y hacían esa señalización de cuáles son los puntos como más críticos, cuál es el espacio más difícil, dónde hay inseguridad, o yéndolo un poquito más como al tema personal en los niños, les preguntaba a uno, ¿cuál es el sitio más seguro para ti? ¿Cierto? ¿Dónde te sientes más seguro en toda esta cartografía, en este territorio? Entonces algunos dibujaban sola o pintaban o colocaban ahí en la escuela. Y ahí venía otra pregunta, ¿y por qué en tu casa no te sientes tan seguro como en la escuela? Y ellos hablaban y soltaban cositas. ¿Sí? En una de esas, en una cartografía que hicimos con unos jóvenes, fueron ya más jóvenes en Villeta, me acuerdo tanto de una chica que nosotros les pedimos, dibujen su casa de una manera artística, como la sienten, como la ven. Y entonces en esa cartografía de Villeta, pues cada uno dibujó como su punto o su lugar, su casa, ¿sí? Y cada uno la dibujó como la sentía. Entonces unos chiquitos, otros grandes, otros cuadriculados, otros así con colorcitos. Y hubo una señorita, una chica que dibujó su casa como un castillo. Y entonces los estudiantes, compañeros de ustedes, estudiantes,
hicieron la pregunta, o sea, iban haciendo como el diagnóstico y preguntaron, ay, un castillo, qué bonito, como una princesa. Y ella dijo, no, no como una princesa. Lo que pasa es que me siento es encerrada, como si estuviera en un castillo adentro encerrada. Wow, porque ella decía, adentro lo tengo todo, me dan todo, tenemos tengo una buena situación económica, pero estoy encerrada. Me tienen encerrada y comenzaba a contar y se soltaba un poquito y decía cosas y uno, wow, ¿sí? Entonces vea que la cartografía hace que uno muestre básicamente es como lo que siente, ¿sí? Pero también hace que el resto de comunidad comenzamos a conocer a nuestro vecino, comenzamos a conocernos. Entonces les voy dejando acá como esas ideas de la práctica, esa práctica de cartográfica y es llevar a los niños a que coloreen, que dibujen espacios, que cómo se sienten, que dibujen dónde queda su casa, que la dibujen como más les parezca, de manera artística, y que comiencen a escribir, por ejemplo, ¿cierto? Cómo se sienten en ese momento, en ese punto, que coloquen, por ejemplo, en ciertos puntos de la cartografía cómo se sienten. Entonces, para los más chiquitos, coloquen carita feliz, carita triste. No sé si, por ejemplo, puedan llevar emojis de los stickers, ¿sí? Una hojita de stickers de emojis y que ellos puedan colocar cómo se sienten en diferentes puntos de ese espacio geográfico donde vivimos como comunidad. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí, Ana María? ¿Cómo vamos? ¿Cómo voy? La profe, bien, ahí voy entendiendo. Ahí me está dando como estrategias para poder socializar con los niños. Bien, bien, ideas que van saliendo bien chéveres para el ejercicio. Oiga, recuerden que los de Villeta tienen que armar dos grupos, ¿no? O sea, yo este sábado tengo que terminar de cuadrar los grupos de Villeta para poderlos generar ahí en la plataforma para el entregable que ustedes van a hacer, porque van a trabajar ya dos grupos. ¿Listo? Y me recuerden eso. El grupo de Funza ya está en la plataforma, quedaron como grupo uno. ¿Listo, Karen? Que son 4 personas, para que lo tengan ahí presente. Listo, listo. De hecho, ¿quiénes son? Los tenía acá. De las Priella, Pastor, Tamayo y Zuluaga Valeria Gallego. ¿Sí? Ellos 4, ustedes 4 son los de Funza, entonces quedaron como grupo uno para entonces comenzar ya a hacer las entregas. Obviamente esto, la primera entrega no la van a hacer ya, sino hasta que hagan la cartografía y lo que les voy a explicar el día de hoy. Listo, seguimos. Rápidamente, el retorno a la comunidad, la segunda parte. Oye, aquí me quedó como si fuera uno, no, la segunda parte. Ese retorno a la comunidad nosotros, digamos que lo tomamos de este libro, de Alfonso Torres Carrillo. Yo no sé si alguno de ustedes alcanza a percibir acá. Está este libro que se llama El retorno a la comunidad de Alfonso Torres. Y abajo, en la parte de abajo, ¿qué pueden observar? Yo no sé, a ver quién me ayuda de los que están acá. A ver, Charon Nicola Verde. ¿Qué observas, Charon, en la portada del libro, en la parte inferior, en este pedazo? ¿Estás por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Y estoy. Listo, ¿qué observas? ¿Qué observas ahí? Que están sosteniendo ¿cómo se llama eso? Mm, Ay, como una casa, Como una casa, como un techo, ¿no? la comunidad. Pues sí, Eso. No, tal cual, ¿no? Bien, bien. Eso es lo que vemos. Y es que es pues que la poderosa, comunidad ¿no? está junta tratando de salvar la casa, algo así. Bien, puede ser salvar la casa, bien. Sí, aquí digamos que el retorno a la comunidad de Alfonso Torres nos invita a retornar, o sea, a reconocer nuevamente el mismo concepto de comunidad. Comunidad es una palabra compuesta, o sea, de dos palabras. Ahí hay dos, común
y unidad. O sea, una unidad en común. O sea, no todos somos comunidad. Somos comunidad en el momento en que nos unimos, precisamente. Si permanecemos unidos y tenemos un mismo espíritu hacia dónde vamos, nos convertimos en una comunidad, ¿sí? Y ese es muy poderoso la portada o esa foto, porque es precisamente un ejercicio comunitario donde se levanta un techo, ¿sí? Para un resguardo, quizás están haciendo ahí una casa comunal, un ejercicio de estos bien interesantes. Entonces, la comunidad no solamente se entiende como que somos un grupo de personas, ay, la gente del barrio, somos aquí las personas del barrio. No, sino que los del barrio, los de la vereda, ¿sí? Los de acá, del sector, nos convertimos en comunidad cuando comenzamos a tener un vínculo social con algo, con un significado compartido, como dice acá, un vínculo social con un significado compartido. Porque un reto grande de esto es entendernos como comunidad realmente, porque a veces como que, eh, no sé, utilizamos mal el término de comunidad. Y eso lo vamos a ver ya en este momento. Entonces vamos a ver tres punticos para esta oportunidad y es la primera sobre comunidad versus qué es la sociedad, sociedad versus la comunidad. La segunda parte, resistencia y utopía de este mismo concepto y una un concepto, digamos que no un concepto, sino un significado utópico casi que de lo que es la comunidad. Y tres, realmente comunidad como un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, la primera parte. Mientras que la sociedad son temas individuales, intereses individuales, aquí la comunidad lo que busca es que tengamos nexos, vínculos, unión de manera fuerte. ¿Sí? La sociedad nos está invitando a que seamos individuales, a que cada uno de nosotros, muchachos, estemos como muy pendientes de la situación de cada uno. ¿Sí? No pensamos, digamos que en el bien común, a veces. O sea, primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que quede para mí, por si algo, ¿sí? Pero cuando hablamos de comunidad, tenemos que pensar también en el bien común. Más adelante vamos a estar hablando sobre la interdependencia. Hace parte también de este proceso formativo sobre ese concepto, ¿listo? Interdependencia. Y es eso, es poder entender que yo soy dependiente todavía de otros, aunque yo trabajo, lucho, me echo, pago mi universidad yo solito, pero soy una persona dependiente, ¿sí? El ser humano lucha por ser independiente, especialmente a los adolescentes, ¿no? Ah, yo quiero cuando sea independiente. Y después cuando uno es, entre comillas, independiente, ya, ay, jue madre, me toca pagar recibos, me toca pagar cosas. Entonces, el ser humano lucha por ser independiente, pero finalmente todos somos dependientes, dependientes de algo. Pero no nos podemos quedar solamente siendo dependientes, sino llegar al nivel de ser interdependientes. Y la interdependencia es que yo te necesito y tú me necesitas. Hay algo que que necesitas de mí y hay algo que yo necesito de ti, ¿sí? Y entre los dos podemos suplirnos. Por eso buscamos fortalecer el concepto comunitario, ¿sí? Por otra parte, entonces, la parte de la resistencia de la utopía. Y es que el concepto de comunidad, digamos, se ha usurpado, digo yo, o se ha utilizado para simplemente entrar a ser parte de. Entonces, hemos hablado conceptos, o sea, hemos escuchado y lo tenemos claro, conceptos como comunidad LGBTIQ+, comunidad indígena, comunidad religiosa, nosotros aquí que somos parte de una comunidad educativa, pero a veces ese concepto simplemente es eso, se convirtió en un concepto, ¿sí? Pero realmente, ¿qué es la comunidad? Alguna vez yo no sé si les comentaba, intentamos de trabajar con una comunidad de trabajadoras sexuales en Facatativá. Hicimos todo el ejercicio de reunirnos con ellas,
de presentarles un proyecto desde la universidad para acompañarlas en un proceso formativo, ¿sí? Sobre tema, así como estamos tratando así con lo de los niños, el tema emocional, el tema de la... con ellos también estábamos haciendo un ejercicio bien interesante que se llamaba el proyecto Ponle valor a tu vida, ¿sí? Fortaleciendo el valor de la misma vida, la calidad de vida de uno y demás. Y no encontramos comunidad. Bueno, sí, hay comunidad, pero cada uno tirando, o sea, por su lado. Estaba era por su lado y no estaba unificado. Intentamos trabajar con comunidad LGBTI. Por política pública, básicamente todas las instituciones gubernamentales, o sea, las alcaldías municipales, desde Secretaría de Desarrollo Social o de Integración Social, en sí, tienen que tener como su línea de acompañamiento a LGBTIQ+. Curiosamente es difícil encontrar comunidad, pero se utiliza el concepto, ¿no? Se utiliza mucho el concepto de comunidad LGBTI. Y bien, o sea, listo, o sea, se utiliza el concepto, pero realmente uno no encuentra comunidad, es muy complicado, porque igual, o sea, a veces los intereses priman los intereses individuales que de los de la comunidad como tal. ¿Sí? Lo mismo pasa con la comunidad religiosa. Entonces, los que pertenecen o pertenecemos, Profe, yo me uno ahí, ¿cierto? A una comunidad, digamos, espiritual, vamos a una iglesia, vamos a una congregación, nos congregamos, vamos a misa, ¿cierto? A veces simplemente vamos un domingo sagradamente, pero por mí, pero no pertenezco a una comunidad, ¿sí? No sé, ¿ibas a decir algo, Karen? profe, Dime, dinos. sí, sí, señor. Profe, yo tengo, mm, que es parte de esa comunidad. Es que se te cortó, perdón. ¿Qué ¿Y tienes que? cuáles son los canales? Ah, un primo que es de esa comunidad. LGBTI. Sí. Sí. Y Entonces, eh, digamos, ellos tienen como otra atención o cómo es el tema. por lo general, sí. O sea, las secretarías de desarrollo social de las alcaldías, por política pública ya deben tener un centro de atención, por decirlo de alguna manera, o programas especiales para la comunidad LGBTI. ¿Sí? Entonces es ir a una Secretaría de Desarrollo Social o Secretaría de Integración, creo que es social. Sí, por lo general la Secretaría de Desarrollo Social de los municipios son los que manejan, bueno, manejan un término por decirlo, pero son los que, digamos, proveen de programas de acompañamiento para comunidad LGBTI, ¿sí? Pero lo que te digo, o sea, se habla y tú lo dices, pertenece a la comunidad, pero ¿realmente pertenece a una comunidad? ¿Eh? O sea, digamos, se reúnen, hacen actividad para fortalecer, bueno, no sé, o sea, pero a veces uno Mm, encuentra el hecho de que cada uno va por su lado, ¿sí? Y pues sinceramente, a veces, pues, van por su lado y ya, listo, ¿sí? En mi concepto personal, aquí voy a lanzar un concepto personal, ¿sí? Que a veces cuando hacemos esta segregación legal, porque finalmente es una segregación legal cuando decimos que acá está la comunidad negra, la comunidad afro, la comunidad tal, rom, la comunidad indígena y la comunidad LGBTIQ+, y la comunidad, a veces nosotros mismos segregamos como sociedad e indirectamente ahí ya estamos segmentando, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si en una idea utópica de comunidad o de sociedad, ¿cierto? Que no hayan esas segregaciones. O sea, esas segregaciones se generan o esas comunidades se generan precisamente desde este concepto de lucha y de resistencia para el tema de tener sus derechos, de fortalecer el tema de sus derechos, ¿sí? No de segregación, pero indirectamente se hace segregación también. ¿Sí? Entonces, utópicamente no deberían existir esas comunidades
¿En qué términos? En que pues todos somos iguales, en términos de igualdad, de la igualdad, en términos de la equidad, pues todos deberíamos vernos de la misma manera en términos morales. ¿Ok? Entonces, pues pienso, ahí cierro mis comillas, cierro mis paréntesis ahí. ¿Listo? Entonces, sí, secretarías de desarrollo social, por lo general es que tienen esos programas. ¿Listo? Entonces, sentido de pertenencia finalmente, los seres humanos sobrevivimos es en redes sociales, no con las redes sociales de Facebook, porque inclusive ese mismo concepto también se nos ha desfigurado, muchachos. Usted pregúntele a cualquier persona, es más, yo le puedo preguntar aquí a alguien, yo quiero preguntarle a alguien acá, a ver. Ana María Romero, Señor, ¿qué es una red social? ¿Qué conoces como red social? no, pues redes sociales puede ser como medio de comunicación o pues para investigar o ver actividades o algo, videos, Eso, un ejemplo, ejemplos de red social. pues puede ser el WhatsApp, el TikTok, Messenger, Facebook. Eso, Ana María, muy bien. Esa es la respuesta que estaba esperando porque, gracias, Anita, porque ese es el imaginario que hoy en día tenemos nosotros. O sea, eso es lo que se nos convirtió el concepto de red social, ¿sí? Una plataforma tecnológica donde nos podemos conectar con personas que ni conocemos para generar redes, ¿cierto? De trabajo, de amigos, compartirnos fotos, videos, opiniones, ¿cierto? Todo eso es eso. Pero realmente, ¿qué es una red social? ¿Cierto? Porque sí, ahorita en la mente tenemos lo que contestaste está bien, porque eso es lo que ahorita el concepto es el que tenemos, pero necesitamos también fortalecer lo que realmente es una red social. La red social que nosotros tenemos a nuestro alrededor con las personas que realmente tenemos contacto, ¿sí? Porque pues hasta por WhatsApp ya uno tiene medio contacto con gente a veces que ni conoce también, ¿sí? Y ni habla pues de las plataformas llamadas redes sociales, ¿cierto? Que a veces uno hace contacto con personas que ni conoce, pero realmente que es una red social, ¿no? Poder tener este tema de familia, grupos de ayuda, de amigos, realmente que es un amigo. Cuando salió el tema de Facebook, ¿sí o no, Dorita? Eh, y se Ya armó el casi no se concepto. usa. Hoy en día todo es TikTok, Instagram, pero el Facebook ya graves. No, nosotros los que usamos Facebook, cuando salió eso, era la cantidad de amigos y se considera amigos, ¿cierto? El mismo concepto de amistad quedó reducido a simplemente un contacto. ¿Mm? ¿Cuántos amigos en Facebook tiene? ¿Cuántos amigos sí? Ahora es cuántos seguidores? ¿O cuántos sigues? Entonces vean las redes sociales realmente qué es. Seres humanos que sobrevivimos por medio de las redes sociales, que esas redes sociales nos proporcionan vida y significado básicamente de bienestar. Y es que le preguntaron a alguien, a una antropóloga, dijeron, ¿cuál es el primer signo de la civilización? El primer signo de algo civilizado en esta sociedad, en este mundo actual. Entonces podrían decir que los papiros, que por allá los persas, que no, que Egipto, el antiguo Egipto, que no, que Roma como cuna de la civilización actual de las democracias en Grecia y en Roma, no, que las comunidades originarias mesoamericanas, no, que las comunidades negras en el Afro, que no, que en China, ¿sí? Y ella dijo, no, ¿saben qué es? ¿Cuál fue el primer signo de civilización?
encontraron en algún momento de la vida un fémur que alguien se fracturó y luego apareció sano. El primer signo de civilización fue un fémur curado. Maravilloso, ¿no? Y ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Y es que alguien que se partió una pata, alguien que se partió un pie, tuvo que ser cuidado por otras personas, alimentado posiblemente, o si no, se hubiera muerto. O sea, encontraron el fémur y que daba evidencia de que ese fémur había sido puesto nuevamente, había sido curado, se había curado el fémur. Pero mientras en ese proceso era necesario que esa persona que se había partido el pie, que había partido el fémur, tuvo la necesidad de otras personas que lo cuidaran, que lo alimentaran, que lo abrigaran, que lo escoltaran, que le dieran seguridad. ¿Eh? Y ella decía, Margaret Mead, dijo, ese es el primer símbolo o signo de la civilización. Es cómo nosotros comenzamos a comportarnos en nuestras redes sociales, cómo nos cuidamos como comunidad. ¿Ve? Esa es la comunidad, muchachos. Entonces, no solamente tenemos que ser una comunidad de lugar, o sea, ser vecinos, somos vecinos de, sino tenemos que ser también una comunidad de espíritu, es decir, que tenemos ideales compartidos. Entonces, en ese mapeo social, en esa cartografía, pues comenzar a llevarlos a esa pregunta también y es, ¿cómo se comporta ustedes como comunidad? Porque como lo están haciendo como con los niños, ellos se tienen que hablar, tienen que discutir, tienen que entablar diálogo, palabrear acerca de cómo está construido nuestro territorio. Ahora la segunda parte es cómo nos estamos comportando como comunidad. ¿Sí? ¿En qué puntos es que nos tenemos nosotros nuestros encuentros en este lugar de encuentro? ¿Cómo nos comportamos? Si nos conocemos los unos a los otros. ¿Sí? Aquí lo que estamos haciendo con la cartografía es entendernos ya no solo como territorio, sino también entendernos como comunidad y cómo tenemos esas dinámicas en ese territorio. ¿Listo? Y finalmente voy a tener solamente el tema de las personas y es la importancia de cómo influimos las personas en las comunidades y en el desarrollo de los territorios. Si ven la idea, cómo vamos, primero el territorio, el mapa, el croquis, entender las dinámicas que se mueven dentro del territorio. Segunda parte, la comunidad. ¿Cómo estamos conformados como comunidad? ¿Cuáles son nuestros sitios de reunión? ¿Cómo nos conocemos? ¿Cómo estamos dialogando? ¿Cuáles son nuestras redes de apoyo? Si yo tengo una dificultad, ¿a quién acudo? ¿Sí? Entonces, es una pregunta maravillosa que le podemos hacer a los niños. Si tú tienes una dificultad, ¿a quién acudes? No, a la profe, no, a mi papá, no, a mi tío. O sea, van a encontrar respuestas así. Entonces, ¿cuál es esa red de apoyo que tienen ellos? Y tercero, fortalecer entonces en este espacio cómo nosotros como personas, cómo los niños como individuos, como personas, influyen en que la comunidad esté ahí muy arraigada y cómo se desarrolla el territorio por causa de la conducta, por decirlo de una manera, como estamos nosotros como personas. ¿Listo? Entonces, el rol de las personas en la construcción de las comunidades, pues tienen un impacto, pues, súper fuerte, no- por dos vertientes importantes, digamos que es lo que se ha nombrado casi que históricamente, los derechos y los deberes. Los derechos que tenemos como personas dentro de una comunidad, pero también la responsabilidad o la corresponsabilidad que tenemos los unos a los otros. Por eso insistía en el tema de la interdependencia, ¿no? Como es ese tema desde la corresponsabilidad. Entonces, básicamente, hay un impacto comunitario, una contribución general de las personas en la comunidad. Somos agentes de cambio. Este ejercicio lo hicimos creo que en la primera, segunda actividad, encuentro que tuvimos. Somos ciudadanos activos para que finalmente podamos llegar a ser líderes comunitarios. Un líder comunitario, mis queridos, mis queridas, conoce su comunidad. Un líder
social, un líder comunitario, un líder del territorio, conoce el territorio, conoce la comunidad, ¿sí? Debe conocer, porque entonces, ¿cómo sabe relacionarse? ¿Cómo sabe de las dificultades, las fortalezas, las debilidades, la esperanza que hay dentro de la comunidad? Entonces, básicamente, tenemos unos derechos fundamentales, tenemos una participación que que activa pues esa democracia, ¿no? Y esa corresponsabilidad que yo les charlaba. Voy a dejar hasta ahí este pedacito. Bien. Muchachos, muchísimas gracias, muy amables, muy gentiles ustedes por su disposición, por estar ahí conectados y espero que las personas que vean esta grabación. Un abrazo para todos, nos vemos el sábado, muchachos. Gracias, profe. Buenas noches.